Buenas tardes, queridas Buenas tardes. participantes, colegas, estudiantes de aquí, de afuera, de todo el universo, yo creo. Bienvenidas a este espacio. Muchísimas gracias. En nombre del Comité de Carrera de la Licenciatura en Educación Especial y en general de la Facultad de Educación, agradecerles infinitamente a las profes que hoy nos van a acompañar con sus diálogos, con sus reflexiones, con sus escritos, para que nosotros también, en medio de estas situaciones, de esta condición que en este momento tenemos como universo, pero también como seres humanos, y en este caso en particular, quienes acompañamos las propuestas y los procesos de formación de las nuevas generaciones de maestros, también tengamos otras perspectivas, escuchemos otras reflexiones que nos apoyen y nos ayuden también en este proceso de cuidarnos, cuidar a los otros, pero también muy especialmente cuidar la formación de estas nuevas generaciones. A todos los profes, gracias, a los estudiantes también, a quienes están por fuera de nuestro territorio más cercano. Infinitas gracias. Este para nosotros va a ser un encuentro de apertura de un segundo semestre, diríamos que en condiciones similares y no tan similares, ¿cierto? Porque ya tenemos ciertas lecciones aprendidas, pero igual seguiremos aprendiendo. Bienvenidas a esta conversación y bueno, muchísimas gracias. Seguramente este no va a ser el primer encuentro que tengamos, sino que van a ser muchísimos y que bueno, afortunadamente esta condición de salud, pero también de confinamiento, nos ha permitido escuchar a muchísimos de nuestros colegas, a vernos así a través de estos medios y que ha sido una posibilidad muy grande también para todos nosotros estos encuentros cercanos, así sea a través de estos medios. Muchas gracias y bueno, bienvenidas profesoras. Estamos con el corazón abierto, con los brazos extendidos y muy especialmente con la escucha atenta. Muchísimas gracias. Bienvenidos al segundo semestre de la licenciatura en Educación Especial 2022. Gracias. Gracias, Lili. Gracias, profe Liliana. Bueno, voy a abrir rápidamente, digamos, presentando a las profes y también presentando algún detalle más acerca de esta actividad. Pues primero saludando desde luego pues a todas las personas que han decidido unirse a esta conversación. La licenciatura en Educación Especial ha decidido en esta ocasión ser anfitriona de una reflexión necesaria no solamente para el programa y para la facultad, sino para todos aquellos que trabajan pues en el territorio educativo. El tema de la conversación, que es cuidar y educar, condensa como los sentidos de diversas intervenciones y preguntas compartidas por docentes en particular, y esta vez del programa, durante conversaciones sostenidas desde que inició pues como este aislamiento, y encontramos, digamos, como comité de carrera en el inicio de este semestre la ocasión de darle pues un lugar concreto a esta reflexión que veníamos deseando, yo creo que desde hace rato. Nos acompañan como invitadas dos maestras, que son Norma Barbayelata, que nos va a hablar desde la hermosa ciudad de Paraná, en Argentina, y la profesora Berta Lucila Henao. La profesora Norma la presento en palabras de otra mujer que también camina por los territorios del cuidado, que es Mariana Monzani, y que me ha ayudado a pensar esta presentación, y ella decía que en Norma se conjugan de manera exquisita la inteligencia, la sensibilidad, que ella es una abridora de caminos para pensar y para hacer, y yo creo que abridora de caminos, digamos, de senderos para pensar y para hacer en relación con lo difícil, ¿no? Y lo hace desde territorios como la filosofía, el psicoanálisis, el arte y la política,
Desde hace mucho tiempo, también quienes trabajamos las conversaciones entre la pedagogía y el psicoanálisis en la universidad, veníamos deseando tener un encuentro directo con ella y pues esta también es como la oportunidad de iniciarlo. Y nuestra profesora querida Berta Lucila Henao es principalmente maestra, madre, abuela, tía, hermana, algunos que la conocemos en esos ámbitos sabemos que es también en cada uno pues una mujer muy cuidadora y también con, digamos, con su trabajo, con lo que piensa. Y además de eso, pues es licenciada en educación en el área de biología y química y doctora en educación en ciencias y forma parte del grupo de investigación Unipluriversidad, en el marco del cual, digamos, ella ha desarrollado algunas de estas reflexiones. Bueno, estamos deseando entonces mucho esta posibilidad, este encuentro y agradecemos a nuestras invitadas pues por la generosidad en complacer, digamos, este deseo. Vamos a iniciar, va a iniciar la profesora Elizabeth Ortega, va a comentar un poco cuál va a ser la dinámica para que ya las podamos escuchar. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, profesora. Muchas gracias a las 142 personas que se han sentido convocadas, llamadas, seducidas por un tema que aparece en medio de estas emergencias y de estas urgencias de la vida. Sentirles conectadas aquí es para nosotros también un indicio de ese potencial que tenemos para recuperar los sentidos de la vida, las estéticas, la belleza y poder sentir que aquí estamos caminando juntas y juntos en estos habitares que nos ha propuesto esta nueva situación. También entonces aquí vamos a tener y vamos a tejer con dos mujeres muy dulces y dulces en su palabra, dulces en sus caminos, en sus trayectos, y esa dulzura también entonces se convierte en una responsabilidad. Y hoy nosotras que vamos y nosotros que vamos a asumir y a recibir esa palabra dulce, pues también asumimos ciertas responsabilidades como con respecto al cuidado. Esta conversación, que es sabrosa, como la nombrarían nuestros hermanos y hermanas afro, también entonces es una experiencia de cuidado. Poder juntarnos, poder conversar, poder escucharnos, eso también es una experiencia de cuidado y así quiero que la sintamos. Y estoy segura que con Norma y con Berta así la vamos a sentir. Entonces quiero compartirles que hoy tendremos entonces en primer lugar una escucha atenta, activa, de unas presentaciones que muy amorosamente nos han preparado Norma y Berta. En primer lugar tendremos 30 minutos para escuchar a la profe Norma, luego 30 minutos para escuchar a la profe Berta y después, por supuesto, y como han sido invitados a una conversación, tendremos la oportunidad de conversar, de dialogar. Dado el volumen que nos hace muy felices, por supuesto, el volumen de participantes, no podremos abrir micrófonos y cámaras, pero estaremos supremamente atentas al chat. Entonces, los comentarios y preguntas que van suscitando estas palabras amorosas de cuidado, pueden irlas registrando allí y muy seguramente esos serán los insumos para conversar con las profes al final. Entonces, bueno, les agradecemos mucho y quedamos entonces en una actitud de escucha, que también es una actitud de cuidado. Entonces, profe Norma, profe Berta, muchas gracias. Profe Norma, entonces iniciamos. Bien, muchas gracias por esta presentación. La verdad que me hace sentir que realmente ha sido un acierto haber decidido estar en este momento aquí con ustedes. En principio la decisión la tomo
porque de alguna manera durante toda mi vida he apostado a la transmisión, y esta apuesta a la transmisión es fundamentalmente una necesidad, diría yo, vital. Es una necesidad vital, ética y política. Pero de todos modos, antes de entrar en el tema, quería detenerme en estos agradecimientos que he recibido y en esta presentación preciosa que han hecho, porque me parece que el agradecer va mucho más allá de las necesarias formalidades, porque el agradecer deja resonar la gratuidad y la gracia que estos gestos que han tenido ustedes traen consigo. Agradezco también poder yo reanudar este contacto que había iniciado hace muchos años con Sara, y a través de ella conocer al resto de las colegas que han ido hablando y presentando y que nos hemos encontrado en un breve momento hace unos días atrás, donde me parece que vamos a compartir, que compartimos realmente preocupaciones, ideas en esta labor que no es común, nos es común. Yo voy a traer algunos pensamientos y enseñanzas que he podido sacar a lo largo de este tiempo sobre este tema. Estos agradecimientos me hacen pensar en el sentimiento de la gratitud, ¿no? Que se produce la gratitud como un cierto modo de abrirse y de entrar en contacto con el otro y con el mundo. Que esta gratitud y esta apertura son características fundamentales del ser vivo y del psiquismo, y que existimos en relación a esa apertura. Es decir, siempre existimos entrando en contacto con lo otro, y este contacto con el otro o lo otro puede ser nutricio y también puede ser mortífero. Es decir, la apertura tiene un riesgo, tiene un peligro. Cuando el contacto es fecundo y nutricio, el sentimiento es de gratitud. Subrayo que sin contacto, más allá de la imprecisión en que ahora dejo la noción de contacto, no podemos pensar ni el cuidado ni la educación. Gratitud, entonces, se puede definir como un estado donde la falta constitutiva del ser que somos cesa y por un momento se transforma en encuentro. Entonces, me han invitado a pensar lo que entendemos por educación en relación al concepto de cuidados. Yo pienso lo mismo que recién decía Elizabeth, que encontrarnos aquí en este trabajo es un modo de crear comunidades que de algún modo son las comunidades que deseamos y construimos para habitar, donde apostamos a la circulación de los saberes que se juegan más allá de las conveniencias y los narcisismos. Estoy convencida que el diálogo es el arte de trabajar con una idea fundamental, que es la idea que el otro puede tener razón. Desde Antígona resuenan las palabras sabias que Eteocles le dedica a su padre Creonte intentando impedir la tragedia. Eteocles le dice: «Tienes razón, padre, pero olvidas que hay más de una razón». Recordar y recordarme estas sabias palabras es, como decía Elizabeth, un modo de cuidar el encuentro. Es necesario que destaquemos la importancia que tiene hoy volver a repensar el lugar del cuidado y que tienen estos cuidados en los llamados oficios del lazo. También es necesario advertir que podemos y debemos pensar esta noción sin olvidar las críticas que al asistencialismo como modo de cuidado se han hecho. Y mantener la interrogación es fundamental, me parece a mí, mantener la pregunta,
acerca del desprestigio, la invisibilización y la desvalorización de los trabajos de cuidado. En la antigüedad fueron fundamentalmente realizados por mujeres, siervos y esclavos, seres que no podían elegir o decidir. Y en la actualidad, el tema de los cuidados presenta múltiples problemas de los cuales podríamos hacer otro trabajo para hablar qué está sucediendo con el tema del cuidado hoy, ¿no? Voy a entrar en tema específico de lo que entiendo por el cuidado con la lectura de un apólogo que tomé de una cita que hace Heidegger en su texto Ser y Tiempo, que va a darle lugar a él para desarrollar un concepto fundamental que en alemán es Sorge, y que este concepto se ha traducido en las distintas traducciones de Ser y Tiempo como cura, como cuidado, incluso como obsequio, como preocupación, es decir, que ha tenido diversas traducciones. Lo que aquí me llama la atención es que el texto de Heidegger, que es muy apretado y condensado conceptualmente, dedica, digamos, un espacio a presentar una alegoría, es decir, una fábula, una narración, y que esto me parece que no es casual, sino que responde a que esta fábula, esta alegoría, al igual que la alegoría platónica de las cavernas, es un nudo de sentidos de una riqueza inagotable. Entonces la voy a leer. Una vez llegó cura, o cuidado, según la traducción que le demos, personificación, que también puede nombrarse, ¿no es cierto?, como preocupación, a un río, y vio terrones de arcilla. Cavilando, tomó un trozo y empezó a modelarlo. Mientras piensa para sí qué había hecho, se acerca Júpiter. Cura le pide que infunde espíritu al modelado trozo de arcilla, y Júpiter le concede con gusto. Pero al querer cuidado o cura poner su nombre a su obra, Júpiter se lo prohíbe diciendo que debía darle el suyo. Mientras Cura y Júpiter litigaban sobre el nombre, se levantó la Tierra y pidió que se le pusiera a la obra su nombre, puesto que ella era quien había dado de sí misma un trozo de su cuerpo. Los litigantes tomaron como juez a Saturno, y Saturno les dio la siguiente sentencia evidentemente justa. Tú, Júpiter, por haber puesto el espíritu, lo recibirás a su muerte. Tú, Tierra, por haber ofrecido el cuerpo, recibirás el cuerpo. Pero por haber sido cura o cuidado quien primero dio forma a este ser, que mientras viva lo posea cura. Y en cuanto al litigio sobre el nombre, que se llame homo, puesto que está hecho de humus. Es un texto de la época de Augusto, es decir, de los primeros siglos de nuestra era, ¿no? Es interesantísimo, digamos, la manera en que en el texto queda la indisociación entre vida y cuidado, ¿no? Es decir, el espíritu queda para Júpiter, el cuerpo queda para la Tierra, después de la muerte, pero mientras viva es objeto de cuidado. Bien, es decir, la idea es que es consustancial a la vida. Desde otras perspectivas, que no sean solamente la filosófica y la de Heidegger, porque bueno, Heidegger le va a dar un inmenso desarrollo a esto, también para el psicoanálisis, la constitución o advenimiento de un sujeto, o del aparato, la construcción del aparato psíquico, como lo queramos llamar, requiere de la existencia de otro, que durante mucho tiempo realice las operaciones necesarias para sostener la vida. Freud, en una obra temprana, que es La psicología para neurólogos, ya señala esta peculiaridad del ser humano y de las consecuencias que este largo tiempo
de dependencia respecto de un otro va a imprimir en el aparato psíquico, de las cuales, digamos, el psicoanálisis es uno de los primeros en dar cuenta, ¿no? Este hecho singular, lo que algunos llaman nacimiento prematuro del cachorro humano, prematuro porque no se puede valer de sí mismo, ¿no es cierto?, a diferencia del resto de los seres vivos, en el momento de nacer les requiere años, digamos, de la asistencia de alguien. Este nacimiento prematuro es lo que va a determinar que nuestra existencia sobre el mundo tenga características diversas del resto de los seres vivos, ya que esos cuidados se hacen en el marco de una cultura, de un lenguaje, de un universo simbólico. Podemos afirmar entonces que en el ser humano hay una vulnerabilidad, en lenguaje heideggeriano sería ontológica existenciaria. Al nacer, somos en principio, visto desde el psicoanálisis, un objeto es decir, no somos un sujeto, somos un objeto del cuidado de alguien. Somos objeto de amor, objeto de deseo, objeto de la disposición de un otro que se requiere siempre de ese otro que albergue y proteja a ese cachorro humano. Al nivel del psiquismo, cuidar implica un modo de alojar, para que pueda, o sea, visto ya desde el lado del que cuida, cuidar implica un modo de alojar, es decir, hay que abrir un alojamiento para que pueda producirse ese alojamiento, tiene que haber un espacio vacío, susceptible de ser ocupado por este objeto que devendrá objeto de cuidados. Si tomamos el mito que recién acabo de leer de Cura, podemos decir que ese espacio vacío, de alguna manera se puede pensar como que Cura estaba aburrida, no sabía qué hacer, digamos, y en ese no saber qué hacer es que se pone a crear algo, ¿no? Es decir, de ese vacío hablamos. La cuestión del vacío es una cuestión que permitiría un largo desarrollo. Yo podría decir que en el siglo XX la filosofía existencialista, desde Kierkegaard, Heidegger, Sartre, se van a ocupar de pensar este vacío, esta nada, que es consustancial al punto más singular de lo que somos. Es decir, la singularidad va a estar en relación a ese punto de vacío. Entonces, es importante la existencia de ese vacío para poder abrir y abrirse al otro y entrar en contacto con esto que no soy. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo propio de cuidar y qué de educar? Decimos entonces que la vida, lo vivo, tiene esta característica nodal, que es la vulnerabilidad, la precariedad, que implica que estamos permanentemente en un estado de interdependencia con todos, con otros, constitutivo. Estamos vivos en un horizonte de muerte, es decir, mientras vivimos no hemos muerto, pero el horizonte es de muerte, es decir, de poder dejar de estarlo tanto física como psíquicamente. Muchas veces olvidamos que también se pueden producir acontecimientos que produzcan una desubjetivación o que produzcan patologías muy graves que podrían pensarse como de mucha dificultad de una vida psíquica. Bien. Educar, en particular, digamos, como oficio del cuidado, es hacer entrar en el universo de la cultura al recién llegado. El ser humano no trae saberes consigo, a diferencia de los animales. Los instintos no le permiten vivir sin la ayuda de otros. Es decir, el mundo instintivo que en el animal le da un saber que inmediatamente le permite su subsistencia, en el ser humano la vida instintiva está coartada, pensado desde el psicoanálisis, y está suplida por la cultura. El ser humano llega desnudo de saberes, el Homo sapiens, precisamente, llega desnudo de saberes, y hay que enseñarle desde cómo y qué comer, a enseñarle a caminar, hasta reconocer una sinfonía, disfrutar de una obra de teatro, pilotear un avión. Es decir, todo es objeto de educación.
Entonces, si nosotros pensamos a la educación, nos encontramos que estamos frente a una determinada relación donde hay un vínculo entre estos personajes, que los podemos llamar educador-educando, y en el entre uno y otro, un abismo, que es lo que precisamente requiere de que se haga contacto. Es decir, hay algo que hace contacto en esa distancia entre uno y otro. Este espacio de diferencia de uno y otro tiene una dimensión que hace que nuestras planificaciones educativas sean siempre incalculables. Es decir, es incalculable aquello que el otro va a hacer con esto que le estoy ofreciendo, la manera en que va a significar las palabras que le estoy dando. Este espacio incalculable, este abismo entre uno y otro, se encuentra en la raíz, una de las raíces de la famosa fórmula freudiana: la educación es imposible. Y también de la disputa socrática con los sofistas, porque la filosofía se ha tomado mucho tiempo para pensar estas cuestiones. Sócrates discute con los sofistas acerca de que no se puede enseñar, precisamente, ¿no? Justamente porque los sofistas cobraban para enseñar, Sócrates va a argumentar, digamos, también esta imposibilidad de la enseñanza. En ese espacio, en ese entre, se produce el fenómeno que llamamos transferencia. Es decir, que lo que pasa entre uno y el otro, en psicoanálisis, Freud lo descubre y lo nomina como transferencia, y yo pienso particularmente que es un concepto que es muy rico y que lo tenemos que tomar para pensar la manera en que se produce ese pasaje también en la relación entre el educando y el educador, o incluso entre nosotros y los textos. Es decir, establecemos una relación transferencial, y esto es lo que nos permite llevar adelante una lectura. Nosotros podemos pensar que el núcleo de la transferencia es el amor, y aquí, por supuesto, el amor lo tendríamos que complejizar mucho. Podemos pensar también que desde la época del banquete de Platón hasta nuestros días ha habido mucho desarrollo teórico muy interesante para pensar qué es este fenómeno del amor. Pero ya en el banquete aparece el amor como mediador, esta función de estar entre, esta función de mediación. Entre uno y otro de los personajes de la escena educativa se producen, además de la transferencia y del amor, se produce una relación que nosotros podemos caracterizar como disimétrica, es decir, no hay simetría. Y esta disimetría puede dar lugar a complicaciones, porque se ponen en juego goces, decimos nosotros, es decir, nosotros no solo nos interesa el saber, sino que hay algo del orden de la satisfacción pulsional, libidinal, en el encuentro con el otro. Entonces, hay goces sabidos y hay goces ignorados. Hay goces que de alguna manera podemos pensar como legítimos y hay otros que no tanto. La disimetría implica que las responsabilidades, en esto en relación a los goces que no tanto, las responsabilidades son diferentes. Que lo que se espera de uno y lo que se espera del otro son conductas particulares. Que las legalidades de una y otra posición son específicas. Pero afirmamos que en la educación, al igual que en la institución familiar, es fundamental que exista la prohibición del incesto. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué lo llamo de esta manera? Pero porque entiendo el incesto como la prohibición de hacer uno con el otro. Es decir, de pretender lograr una especie de encuentro donde el otro sea mi espejo, sea mi continuidad, sea lo que yo estoy queriendo que sea. Entonces, entiendo la prohibición del incesto como prohibición de la pretensión de hacer uno con el otro. Bien, pienso que aquí estamos hablando todos en relación a la comunicación,
a la educación desde un lugar de comunidad de experiencia, que hay algo común, digamos, que va más allá de las teorías pedagógicas que hayamos trabajado, que todos hemos pasado por la experiencia de haber sido educados y de ser educadores, y que esta común experiencia es la que mejor facilita, o a la que yo apelo realmente en esto que voy desarrollando, para que esto sea una verdadera comunicación. Esto que les traigo comunique, es decir, lo común de la común experiencia es lo que facilita la comunicación. Bien, nosotros podemos pensar que la experiencia y la experiencia educativa está siempre muy llena de saberes, y que tal vez un gesto importante, digamos, que hacemos cuando trabajamos en educación específicamente, sea el gesto de poder abrir un vacío en ese abigarrado mundo de saberes, para poder instaurar en ese lugar vacío una pregunta, una curiosidad. Y en ese sentido es que entiendo yo que opera esta pregunta que nos han formulado las colegas. Yo entiendo que el proceso de simbolización es un proceso que admite ser pensado, el proceso de simbolización admite ser pensado como un proceso que requiere de un cuidado particular. Dar significado y sentido a los acontecimientos que vive un niño permite que se historice y que crea, o sea, dar significado al mundo permite historizarse y crear el mundo. Nosotros decimos muchas veces que el mundo es una figuración del otro, el otro con mayúscula. Es decir, que esos otros que cuidan al niño van introduciéndolo en el símbolo y en el mundo y en la cultura, de una manera a veces como que sin darnos cuenta, ¿no? Es decir, nosotros vamos diciendo, esto es rojo, esto es grande, esto es hambre, por ejemplo, o esto es sueño, porque al nominar, al hacerlo entrar en el lenguaje, le vamos dando forma al mundo externo, pero también a las sensaciones y al mundo interno. Lamentablemente nosotros, trabajando con niños en situaciones de mucho desamparo, que es una de las cosas que está ocurriendo en este tiempo, nos encontramos con que esta cosa tan simple como decir esto es sueño, estás cansado, por eso estás irritable, y poder reconocer estas sensaciones internas, es algo que no ha sido dado, y esto de alguna manera produce internamente un desorden muy grande. Hay una frase que me gusta mucho de Bettelheim, que ya he citado en otros trabajos, que dice así: la tarea más importante y difícil en la educación de un niño es la de ayudarle a encontrar sentido en la vida. Se necesitan numerosas experiencias para alcanzar ese sentido. Para alcanzar un sentido más profundo hay que ser capaz de trascender los estrechos límites de la existencia, centrada en uno mismo, creer que puede haber una importante contribución a la vida, sino ahora en el futuro. Es muy interesante la reflexión que hace Bettelheim sobre el sentido, donde el sentido está en relación a esta apertura de la que hablábamos al principio, este estado de abierto y esta posibilidad de dirigirme en ese estado de abierto a donde yo pueda dar algo, digamos, si no es ahora, en el futuro. Los educadores damos sentido transmitiendo el sentido que hemos recibido y también recreando nuevos sentidos. Bien, como para
ir cerrando algunas cuestiones. Cuando en los días que estaba elaborando el trabajo, reflexionando sobre el tema, advertí que yo misma me sentía como encarnando la cura, es decir, a este personaje de la fábula. ¿Qué quiere decir que encarnaba esa figura? Puedo ver una identificación entre su decisión de amasar la arcilla y hacer algo con ella, y mi decisión de amasar las palabras y hacer algo con ellas. Es decir, esta encarnación es un modo de identificación. Y esto, bueno, nos podría llevar por varios lugares donde los educadores trabajamos con las identificaciones que tenemos en relación a otros, pero al mismo tiempo somos un lugar de oferta de identificaciones de aquellos que están mirándose en nosotros. Entonces, pensaba en las manos de la arcilla de letras y hacía una invocación a los cielos para que le infundan espíritu al trabajo. Entonces me detenía en pensar esta cuestión de la invocación, en la cuestión de que las pulsiones en psicoanálisis tienen una pulsión muy particular, además de las pulsiones que desarrolló Freud, que es la pulsión invocante. La invocamos a Júpiter, hacia cura, a los cielos, a los dioses, a nuestro inconsciente, es decir, pero la invocación es parte de nuestra vida pulsional. Y esta invocación a los astros es como para... La palabra desastre viene de desastros, es decir, que si los astros nos asisten, nos permiten salvarnos del posible desastre que es esto que estoy modelando, que puede llegar a salir un bicho horrible o puede llegar a ser algo que tenga un cierto soplo que permita que esto encuentre, digamos, algún sentido en el que está escuchando. Ese espíritu infundido, digamos, metafóricamente, es esencial. Cuando yo les decía lo de la invocación y lo de la pulsión, también me acordaba que Freud, en algún lugar, creo que en Pulsiones y sus destinos, nos dice que, cuando habla de la teoría de las pulsiones, dice nuestra mitología. Es muy interesante, ¿no?, que plantee que la teoría de las pulsiones es la mitología del psicoanálisis. Entonces, en esta pulsión invocante, donde invoco, digamos, que algo del espíritu infundido se logre plasmar en esta comunicación que estoy haciendo, para que haga contacto, para que llegue, para que logre transmitir a otros. Y en ese punto, me acordaba particularmente de un texto de Platón, que es el Ión, donde Platón trabaja la cuestión de este pasaje que se produce en la inspiración, en la escritura de obras, en los rapsodas cuando cuentan la historia de los siglos anteriores, que tiene que ver con el pasaje de la cultura. En la educación nosotros lo que hacemos es propiciar, buscar, introducir el pasaje de la cultura de una generación a la otra, porque la nueva generación llega desnuda de la cultura y entonces ofrecemos la cultura para que puedan volver a incorporarla. Y en esta incorporación va a haber pérdidas y habrá que hacer duelos, porque evidentemente en el pasaje, como decía antes, como no hacemos uno con el otro, y no podemos calcular qué es lo que pasa, hay cosas que pasan y hay cosas que se quedan en el camino, podemos decir. Bien, con esto cierro. Dos palabras para terminar. En nuestro tiempo asistimos a un creciente nivel de descuido en la mayor parte de los lugares, sobre todo en las áreas no productivas. Lo más grave es lo que ocurre con los niños, al menos a mí me parece lo más grave, es terrible lo que ocurre con los viejos y lo que ocurre con los enfermos y un montón de cosas, pero con los niños no, tiene otro nivel.
Y todos, y supongo que en Colombia, igual que en la Argentina, nos encontramos con esta nominación de algunos niños que se los ha llamado niños de la calle. Como si la calle fuera un lugar donde alguien pudiera recibir algún tipo de cuidado, ¿no? Para mí esto señala el desprecio por sus vidas y por la vida de los otros, pero también es la ignorancia de lo que significa esto para nuestras vidas, porque es querer olvidar que vamos todos en el mismo barco. Aunque muchos lo olviden, hoy la pandemia lo recuerda. Y no podía terminar el trabajo sobre el cuidado sin mencionar lo que hoy se ha puesto en juego en relación a los descuidos y a los cuidados, bajo los efectos de la fuga, entre comillas, la producción de este virus, efecto de esta alimentación industrializada, de la vida animal como parte de la industria, y esto que hacemos al otro, al mundo, nos lo hacemos a nosotros mismos. No hay afuera en este mundo. El debate alrededor del cuidado del otro, de la vida y del mundo, excede ampliamente lo solicitado para este encuentro, pero enmarca en el lugar donde se encuentra el verdadero problema. Entonces, les agradezco nuevamente por la precisión de esta invitación. Profe Norma, muchas gracias por su palabra dulce. Y aquí en el chat, Claudia, está reconociendo como una mujer sabia, sensible y cálida. Le agradecemos entonces por su palabra y le damos entonces paso a la profe Berta. Adelante, profe Berta. Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es una alegría muy grande poder estar en este lugar, en este evento tan bonito. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y a la profesora Norma, muchísimas gracias por haber introducido de una manera tan bonita y tan profunda estas reflexiones. Yo voy a compartirle la pantalla, titulado esta intervención, El cuidado como un asunto ético, político y pedagógico. Retomo las últimas palabras de la profesora Norma en relación con el llamado que ella hace acerca del creciente nivel de descuido en el que se encuentra en este momento en muchos espacios de los cuales habitamos en nuestro planeta, muchos de nuestros espacios interiores y mucho de lo que tiene que ver con la educación. En primer lugar, quisiera presentarles esta galería de imágenes que de alguna manera nos evocan algunas situaciones de cuidado y de descuido. Espero que se conecten y que sus sentires pues les permitan evocar algunas situaciones particulares y algunas reflexiones particulares sobre las cuales volveremos al final de esta intervención y quizás en el momento de la conversación amplia. De paso les voy contando que estas reflexiones que voy a presentar han sido, digamos, elaboraciones que hemos hecho en conjunto con un subgrupo de mi grupo de investigación que es Unipluriversidad, un grupo que hemos llamado Seminario sobre el Cuidado y que surgió de alguna manera en los primeros inicios de la pandemia, pero que tratan de recoger algunos de los trabajos que el profesor Jader Calderón, el profesor Gerardo Montoya, la profesora Hanna Henao y yo veníamos trabajando en algunos de los espacios de acompañamiento o asesoría a trabajos de pregrado y de maestría. En nuestras perspectivas se han centrado principalmente en los trabajos de Leonardo Boff y sus colaboradores
y con aportes de otros investigadores que, aunque no, digamos, hablan del concepto cuidado, encuentro que tienen gran afinidad con lo que plantea Leonardo Boff en sus trabajos. Para este autor, el cuidado tiene que ver con tres cuestiones fundamentales. Una, lo nombra como un modo de ser, que lo llama un modo de ser esencial o sustancial al ser humano. Es el modo de ser cuidado. Otra manera es el modo de habitar la tierra, lo nombra como modo de estar en el mundo. El otro asunto con el que relaciona el cuidado es como un aprendizaje imprescindible, el saber cuidar. Leonardo Boff retoma a Heidegger para recordarnos el carácter inherente o esencial del cuidado en nuestra condición humana y la forma como se vincula con nuestro modo de ser trabajo. Modos de ser que se entrelazan y que son absolutamente necesarios para nuestra existencia. Sin embargo, como lo afirmaba la profesora Norma, hoy nos enfrentamos en esta sociedad contemporánea principalmente atravesada por visiones capitalistas y neoliberales. Nos encontramos con que el modo de ser trabajo ha copado gran espacio en este mundo y ha desplazado de alguna manera ese modo de ser cuidado. El modo de ser trabajo se rige principalmente por una racionalidad analítica y técnica que va atada a los conceptos de desarrollo económico y progreso sociocientífico y tecnocientífico. En general podemos decir que es un modo de aspirar a modos de vida confortables, pero que paradójicamente implican generación de pobreza, de deterioro ambiental, de guerras, de exclusiones, el cambio climático, profundas inequidades. Finalmente, cuestiones que tienen que ver con el descuido. Por otro lado, ese modo de ser cuidado, a pesar de ser desplazado, en muchos casos trivializado, también va emergiendo con reflexiones muy importantes. Y vemos que estas reflexiones ameritan sobre todo una apertura a la razón amable, a la razón cordial, a la razonabilidad, para favorecer entonces principalmente modos de vida sustentables, modos de vida vinculados con la solidaridad, la generosidad, la equidad, la responsabilidad y la compasión, entre otros. Esta visión asumimos el riesgo pues porque tiene también muchos detractores por el sentido, digamos, esencialista. Pues algunos reclaman un poco más de crítica frente al componente cultural y sobre todo a lo que tiene que ver las relaciones de poder en este asunto. Sin embargo, pues mantenemos como esa posibilidad de pensar el cuidado como un modo de ser esencial, que entra entonces en tensión, como decíamos, con el modo de ser trabajo. La hegemonía de este último ha implicado desequilibrio y destrucción, profundamente relacionados con el antropocentrismo, el consumismo, la codicia y el individualismo competitivos. Esto, digamos, como en cuestión general. Queda entonces la pregunta, y en lo personal, ¿cómo vemos esta situación? Y esa tensión entre nuestro modo de ser cuidado y el modo de ser trabajo. Esta pandemia nos muestra o visibiliza los efectos de dicho desequilibrio. Una economía de mercado que degrada la salud y la educación a la categoría de servicios que se compran y se venden. Al tiempo, se nos muestran las dificultades para cuidarnos cuando no tenemos los mínimos para el sustento y la sobrevivencia, porque no podemos desplegar el modo de ser trabajo. Al respecto, comenta sobre esta situación Leonardo Boff. La tierra ha sido transformada en un banco de negocios donde el agua, las plantas
la semilla, los genes, los minerales y en general recursos, entre comillas, recursos naturales, son objetos de explotación, venta y lucro, con altísimos costos ecológicos, en tanto esta mercantilización conlleva contaminación y envenenamiento del aire, del agua, los suelos y los alimentos, y por ende ponen en peligro la biosfera. Creo que falta ahí, pero es claro también cómo estas visiones cientificistas, patriarcales y antropocéntricas también han conllevado algo a la que la profesora Norma también nos mencionaba de alguna manera, y es el estado de vidas poco dignas para las personas, estados en los cuales se ha llegado a una esclavización justamente por esa mercantilización y por ese proceso de enriquecimiento y de lucro para algunos y de extrema pobreza para otros. En este orden de asuntos, entonces, situamos el cuidado como cuestión ético-política y profundamente relacionada con los asuntos de orden pedagógico. Entendemos aquí lo pedagógico como lo que nos hace pensar en los conceptos como formación y configuración de subjetividades. Pero hay una cuestión que también conviene señalar, y es la relación del cuidado con la salud. Pero la salud entendida como una gama de dimensiones y de aspectos, entre las cuales incluimos la salud planetaria, la salud emocional, espiritual, física y afectiva, entre otras. Como asunto político, el cuidado tiene entonces que ver, como lo veíamos en el apartado anterior, con nuestro bien ser y con el buen vivir. Y en lo pedagógico está entonces la posibilidad de pensar un saber, ese saber que llamaremos saber cuidar. En relación con esto, entonces, ponemos sabiduría del cuidado y ética del cuidado. Y para pensar, nos propone Francisco Varela volver a las filosofías ancestrales, no solamente las filosofías orientales como el budismo y el hinduismo, que son bien interesantes, sino a nuestros propios ancestros indígenas. Y en este contexto propone que la ética para el cuidado debe ser una ética en acción, de tal manera que entendemos el cuidado también como un aprendizaje que es encarnado, vivencial y experiencial, a modo de una sabiduría interior, no normativa y no racionalista. Un planteamiento que tiene profundas relaciones con lo que nos proponen Leonardo Boff y Bernardo Toro cuando nos hablan que la pedagogía social debe ser como esa pedagogía portadora de ese saber, el saber cuidar, y de esa ética, la ética del cuidado. Proponen entonces una pedagogía autofundada en el cuidado para el favorecimiento de nuevas formas, de ver nuevas formas de esa realidad en los ámbitos personal y colectivo, de modo que el cuidado se constituya en lo que podríamos llamar el paradigma ético ordenador de nuevos modos de pensar, sentir y actuar. Esa ética del cuidado no normativa y en acción la relacionamos entonces, que nos propone Varela, la relacionamos entonces con la tríada que nos proponen Boff y Toro. La tríada es cuidado, sustentabilidad y espiritualidad. Recuperar la razón amable o cordial, la razonabilidad es... Elizabeth, ¿querés que diga algo? Sí, profe, mientras esperamos a la profe Berta, podemos ir acercándonos como a estas consideraciones, comentarios y preguntas. Adelante, profe. Yo mi idea es que no quede vacío y que la gente de alguna manera se quede en un espacio como el no logo, ¿no? El no lugar,
y que podamos seguir manteniendo la conversación mientras Berta está reanudando. Y en cuanto ella reanude, cortamos. A mí me parece que es muy interesante las 3 preguntas que alcanzaste a leer y sobre todo, digamos, la primera y la tercera, porque aluden a una parte de mi trabajo que yo lo dejé porque me fui dando cuenta que se me estaba extendiendo en el tiempo, que tiene que ver precisamente con la cuestión del poder. Y la segunda pregunta me parece muy, muy linda, pero me parece que la resistencia a esa educación mecánica liberal se está haciendo en acto, en este momento ustedes están poniendo en acto una resistencia, es decir, este modo amoroso de prepararlo, esta manera de elegir personas que no vienen, digamos, con este modelo mecánico, ¿no? Entonces, yo creo que ponemos resistencia todas las veces que propiciamos y elegimos dar lugar a ciertas formas de la estética, a ciertas formas de los lenguajes. Es decir, cuando Sara me presenta a mí y no menciona, y me parece genial que no lo haga, esto que empezás con el currículum, hizo tal curso, dio clase en tal parte, tiene tal título, sino simplemente habla de una sensibilidad y de un modo de trabajar, me parece que es resistencia. Eso es resistencia a ese modelo neoliberal, ¿no? O sea que me parece que ustedes ponen en acto esa resistencia. Ahora, respecto del poder, sí que hay una cuestión muy interesante, porque y compleja, muy compleja, porque yo traía como ejemplos, no sé si algunos conocen, hay una obra de teatro de Ionesco, ¿ya está Berta? No. No. Ionesco, ¿eh? Todavía no, puedo seguir, dale. Ahí está a punto de entrar, dale. Pero dale, termino la idea, Norma, y abrimos. Bueno, que Ionesco tiene una obra de teatro que se llama La Lección. Yo la recomiendo porque es la manera en que un maestro termina produciendo en esta relación incestuosa, digamos, la muerte psíquica, la muerte física de su alumna. Es maravillosa. En todo caso, después volvemos sobre esto. Gracias. Hola. Hola, profe, te escuchamos. Ay, discúlpenme, qué cosa tan complicada, y como uno se angustia, entonces menos que encuentra la salida fácil, pero espero retomar en donde había dejado. Claro que sí, profe. Profe, aquí la esperamos sin prisa, la verdad. Estamos Qué pena, qué Estuvimos vergüenza. leyendo comentarios del chat, de Elizabeth, y Norma también hizo un breve comentario, entonces no hay problema. Sí. Creo que en esta, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Bueno. Entonces les decía que aquí encontramos también como la posibilidad de mirar o de anclar las reflexiones pues, que traía de Varela, de Maturana, de Boff y colaboradores, con un llamado, digamos, que se hace un poco más fuerte desde otras perspectivas, de mirar entonces el cuidado en relaciones con las posibilidades de ejercer un poder, ¿cierto? De abrirse camino en esas posibilidades hacia la construcción de vidas sustentables, que sería como esos modos de vida cuidadosos. Esto tiene profundas relaciones, les decía, con reflexiones sobre la espiritualidad. En tanto entendemos el cuidarnos en plural en un sentido espiritual, es decir, con el reconocimiento de que hacemos parte de un todo, del cosmos, y por tanto hacemos parte de nuestra madre tierra. El espíritu es aquel momento de la conciencia en el que cada uno se capta a sí mismo como parte del todo y se pregunta por el sentido de la vida y su lugar en el conjunto de seres del universo. En este punto de anclaje encuentro entonces en la propuesta de Boff y Toro como el punto o el horizonte
que ellos proponen para que específicamente la pedagogía social, pero también en general el ejercicio pedagógico de en cualquiera que sea el saber o el conocimiento o las experiencias educativas que tengamos, ellos hacen un llamado a los siguientes asuntos en el sentido de dar entonces en ese horizonte la vía para que esos espacios educativos se constituyan así en modos de pensar esas existencias diferentes y esos modos de vida sustentables. Hay un llamado entonces aquí, en primer lugar, a la recuperación de la razón amable, de la razón cordial, del corazonar. Hay un posicionamiento de la ética del cuidado en el centro de la enseñanza y la formación de las disciplinas y saberes. También hay un llamado al cuestionamiento y al despliegue de acciones para el antropocentrismo, el sociocentrismo, el patriarcalismo, el desarrollismo, el consumismo, etc. La incorporación de cuestiones básicas de la ecología y de la ecopedagogía. Cuestiones básicas como esa de saber que siempre nuestras relaciones de sobrevivencia son siempre cuestiones que implican vínculos de nosotros con otros seres de la naturaleza. También nos llaman a una apertura y una ruptura entonces de las paredes de la escuela y de los modos de habitarla, entendiendo pues que también la universidad está incluida en eso que llamamos escuela. La recuperación del sentir para reconocer la hermandad de todos los seres vivientes y no vivientes, todo pues siempre como con la posibilidad del ejercicio de la espiritualidad cósmica, el retorno a la concepción de nuestra existencia y de cualquier existencia como un milagro, es decir, la dignificación de ese ser que somos nosotros, que es el otro y que es lo que hemos llamado lo otro, pero que en estas reflexiones que hacemos proponemos no hablar más de lo otro y pensar siempre en el nosotros. Aquí pues hay una inclusión entonces al cuidarnos como uno de esos, aprender a cuidarnos como parte de esos pilares que la UNESCO proponía para la educación, ¿cierto? El aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Entonces llamamos entonces aquí a incluir en esos pilares el aprender a cuidarnos. Desde esta perspectiva entonces también, y ya como en el horizonte concreto de lo que tiene que ver con nuestras relaciones con la madre tierra y con con lo que podríamos denominar como ese modo de estar en el mundo para la construcción de otras realidades. Hay un llamado entonces a incentivar desde los aspectos educativos la precaución, la prevención y la atención. La precaución cuando no sabemos cuáles son los factores, digamos, determinantes de una cuestión, como en el caso de la pandemia, ¿cierto? La prevención, cuando sabemos con qué está relacionado y entonces, por ejemplo, estamos con esas ansias tan grandes de una vacuna. Y entre tanto, la atención. Pero no solamente pues en relación con este acontecimiento que nos atraviesa, sino con algunos de larga data ya y que nos van cogiendo ventaja, como es, por ejemplo, el uso adecuado del territorio, de la energía y del agua, los acontecimientos relacionados con el calentamiento global y que están profundamente relacionados entonces con situaciones de hambre, de desplazamiento, de migraciones, de guerras. Estamos también llamados a la aceptación del mayor desafío ético y cultural que se presenta a esta sociedad. Ese desafío es el privilegio de las transacciones económicas, políticas, sociales y culturales del tipo ganar-ganar. Estamos inmersos en transacciones del tipo ganar-perder. Hay aquí también un llamado a la comensalidad como ese acceso solidario al alimento.
hay también una consideración para mirar de una manera muy especial el cuidado en las formas en las que conversamos, en las que nos relacionamos con los demás. Me viene aquí esa forma, por ejemplo, en que hemos aludido al distanciamiento físico, llamándolo distanciamiento social, ¿cierto? Cuando realmente hay otras formas de vínculo, del saber conversar, que tienen que ver con la hospitalidad, con la compasión, con la solidaridad, con la responsabilidad y la corresponsabilidad. Modos, entonces hablamos de construcción de modos alternativos de producción que tengan como eje y como punto nodal la búsqueda de una justa medida y de una autocontención, el no consumismo y la renuncia a la codicia. Traigo aquí entonces el llamado que desde hace muchísimos años nos hacía Francisco de Asís: necesito pocas cosas y lo poco que necesito, lo necesito muy poco. Como ya decíamos, el reconocimiento a la hermandad entre toda la comunidad de vida, agua, aire, animales, bacterias. Y finalmente, aunque es bien importante, es la búsqueda de la excelencia totalizante, no competitiva. Es la búsqueda de aquello que es bueno para todos, que no es excluyente. Pienso aquí especialmente, por ejemplo, en la búsqueda, en lo que ha implicado, por ejemplo, la búsqueda de la vacuna. Cuando se nos ha en algunos momentos dicho de una manera bonita, ¿cierto? Que por ejemplo hay varios laboratorios trabajando en conjunto porque lo que interesa es el bien de la humanidad, pero al otro día cambian las noticias y nos dicen que es una competencia a ver cuál laboratorio logra los mayores progresos y con ello pues que sus bienes económicos suban en la bolsa. También aquí en esa búsqueda de la excelencia, pienso también en la búsqueda de una educación que sea buena para todos y una salud que sea buena para todos y todas, que hoy tenemos bastantes inequidades en esos dos aspectos. Desde las consideraciones de Leonardo Boff y sus aportes a la ecopedagogía, así como sus miradas sobre la ecología y la educación ambiental, encuentro un entronque muy importante del cuidado en relación con la Carta de la Tierra. Ese documento que ya lleva 20 años, pero que infortunadamente a veces es poco conocida, y que desde estas reflexiones las proponemos como un punto de reflexión en cualquiera que sea de los espacios de enseñanza en los que estamos trabajando, bien sea como maestros, maestras o como estudiantes. La Carta de la Tierra nos pone el cuidado en el punto nodal de los 4 pilares que yo lo relaciono en términos políticos con los derechos, tanto los derechos humanos de todos los seres humanos, como los derechos de todos los seres vivos y no vivos de esa tierra de la que hacemos parte. Esos 4 pilares son la responsabilidad por la vida, la integridad ecológica, así como el pilar que tiene que ver con la democracia, la no violencia y la paz, y el pilar de la justicia social y económica. Podemos decir desde estas reflexiones que intervenimos nuestro mundo cuando cuidamos de otros, porque todos somos parte de esa complejidad, de esa compleja red que sostiene la vida. Ya para terminar, yo quisiera como plantear puntos críticos o puntos para la conversación y el debate. En la perspectiva que venimos trabajando, que les digo fundamentalmente que es la perspectiva de Leonardo Boff, vemos que hay un llamado a reconocer en todos los seres humanos un aspecto femenino que se expresa en el cuidado. Por su parte,
autoras como Carol Gilligan o Gilligan hacen un planteamiento diferente, ¿cierto? Para ella el cuidado no es una labor femenina, pero ha sido feminizada. La idea del cuidado femenino abnegado es entendida por la autora como perpetuadora de la opresión femenina, y ella propone a cambio el cuidado como una actividad humana, como asunto social que busca la supervivencia de la especie y que reafirma la idea de interdependencia e interconexión entre las personas, entre los sujetos. Ella habla de los individuos. Sobre esto yo me pregunto, el cuidado como una esperanza de transformación de este mundo patriarcal, antropocéntrico, consumista, ¿qué implicaciones tiene? ¿Será desfeminizar el cuidado como ellas lo proponen? O como nos decía Norma en una reunión anterior, feminizar será preferible feminizar nuestros modos de estar en el mundo, tanto nuestros modos de estar como mujeres, como hombres, en fin. Otro asunto que traigo para la discusión es la posibilidad de afrontar y confrontar esas miradas peyorativas que se tienen sobre el cuidado y sobre los cuidadores. Me viene a la mente un poco como la forma como los médicos relacionan el oficio de cuidar con las enfermeras y los paramédicos, pero no aceptan que ellos son cuidadores. Y lo mismo pasa en el ámbito de algunos y algunas profesoras, ¿cierto? Que consideran que su oficio es, o su profesión tiene que ver con la enseñanza de un saber y no tiene que ver con el cuidado. En fin, dejo hasta ahí y dejo entonces abierta también la reflexión sobre estos asuntos que nos interesa profundizar y que creo que también son del interés de quienes hoy participan en esta reunión. Muchísimas gracias y pido de nuevo disculpas por el impasse. Y bueno, agradezco muchísimo que me hayan esperado y Sara y Elizabeth me hayan escrito unas palabritas que me tranquilizaron un poquito respecto al impasse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Berta. Incluso quiero compartir acá un mensaje de la profe María Adelaida, relacionando los impases que todas y todos hemos tenido con relación a estas formas de relacionarnos por estos medios, y es que la tecnología nos ha ido enseñando a esperar, a no saber, a no tener el control, a dar lugar a la incertidumbre, que también son saberes muy valiosos en este momento y que también implican ese cuidado. Entonces, profe Berta, muchas gracias también por su generosidad al compartirnos esto que usted ha caminado, que ha hecho también como propuesta vital y que lo ha venido encarnando y también nos ha venido enseñando con ello. Profe Berta, mientras le esperábamos, estábamos conversando, alcanzamos a leer un par de las preguntas que estaban apareciendo en el chat. Ahorita entonces vamos a volver sobre unas, también para que la profe Norma retome lo que estaba diciendo y de pronto complemente si quedó por ahí algo que no logró decir, y por supuesto para la profe Berta. En principio yo quisiera pues, que nos compartieran esas resonancias que tuvieron al escucharse. Son dos mujeres que han venido trabajando el cuidado desde distintos lugares, pero que siento que las dos han venido encarnándolos. Entonces quisiera saber qué resuenan ustedes al escuchar a la otra, profe Norma, cómo se mueve tu ser escuchando a la profe Berta, y profe Berta igual a la profe Norma, antes de pasar a esas preguntas. A mí me pareció como una consonancia muy grande
cuando la escuchaba Berta, ya en el encuentro anterior me di cuenta que bueno, que trabajábamos desde perspectivas que tienen un suelo común, que tienen una preocupación común, aunque tengamos modos de explicitarlos y fuentes teóricas diferentes, pero que es precisamente una perspectiva donde de alguna manera estamos preocupadas las dos por los efectos de este modo que tenemos actualmente de vivir nuestra sociedad. Yo me quedé con lo que Berta decía respecto de pensar la educación como un servicio, como algo que se compra y que se vende. Yo me he dedicado mucho a trabajar esa cuestión de este paso de la pérdida de la escuela pública, de la salud pública, a la escuela privada, a la salud privada, y lo que ahí se pierde, porque se pierde un espacio de terceridad, se pierde un espacio donde hay un ideal en juego, donde el médico que trabaja en la salud pública es un médico que hace equipos de investigación que normalmente no están dependiendo de ninguna farmacéutica. Y la noción de lo privado es que lo privado es siempre empresa y la única lógica que tiene la empresa es la ganancia. Entonces, aunque no lo planteáramos desde la espiritualidad, porque Berta trabaja mucho más el tema de la espiritualidad, yo no lo planteo desde la espiritualidad, planteé la cuestión de la invocación, pero en el terreno de la razón, como planteando que el psicoanálisis abre la posibilidad de sostener una razón que no reniega del espacio que ha tenido en la historia de la cultura el espíritu. Muchas gracias, profe Norma. Profe Berta. ¿Me permites agregarle si Norma pudiera decir algo sobre este punto que deja la profe Berta abierto sobre la feminización? Bueno, vamos, porque sí, lo pienso, pero que Berta pueda contestar. Vale, listo. Sí. Bueno, en primer lugar, pues reitero mis agradecimientos a la profesora Norma. Encuentro en sus reflexiones una profundidad enorme, pues que yo creo que viene dada por las fuentes de las cuales nutre su trabajo, que son eminentemente fuentes filosóficas. Y en ello pues veo que estas reflexiones tienen un punto de encuentro en el trabajo de Heidegger. Porque como lo señalé desde el principio, la propuesta de Boff, que pues la hace desde la pedagogía social y sus trabajos en este campo, creo que la fuente primera y la fuente principal es Heidegger. Y por eso, aunque no lo presenté, desde la conversación anterior, la profesora Norma nos había hablado, tengo para compartirles en primer lugar un mito sobre la vida. Y yo inmediatamente pensé, debe ser el mito que retoma Leonardo Boff en sus textos. Él también hace una reflexión sobre de dónde viene el mito y bueno, plantea que tiene una trayectoria pues como casi todos. También lo pone como en duda si se trata de un mito o si se trata de una fábula. Finalmente dice la fábula de Higinio. Y lo nombra. Entonces yo no lo presenté por las cuestiones de tiempo, pero si quieren, en las dos últimas diapositivas entonces tenía el mito para retomar y contarles que no es casual que yo lo hubiera retomado, sino porque yo esperaba que la profesora Norma lo iba a traer y que entronca perfectamente con la propuesta que traemos de centrar los asuntos del cuidado en el cuidarnos en plural, en el sentido planetario y en el sentido cósmico, y lo relacionaba también con un pequeño video que, si les parece, al finalizar un poquito esta parte de la conversación, lo podemos mirar.
Eso pues para decirles que me siento completamente en sintonía con lo que la profesora Norma plantea y que me deja también muchas preguntas en relación con la posibilidad de profundizar desde los asuntos y desde otros filósofos estas miradas que estamos teniendo. De paso, pues también les cuento que hemos empezado también a mirar, por ejemplo, los aportes de Levinas a este tipo de reflexiones y ahí sí que siento, ay no, Dios mío, no hemos estudiado nada en relación con todo lo que hay. Gracias, profe Berta. Entonces, profe Norma, si va a hacer referencia. Sí. Sara había hecho una pregunta bien complicada, ¿no? Que sería esta cuestión de la feminización, porque a mí me parecía, cuando Berta planteaba la desfeminización de los cuidados, desde el psicoanálisis muchas veces yo he trabajado mucho el rechazo a lo femenino, ¿no? Es decir, Freud tiene una postura, digamos, donde él plantea que lo que se encuentra es un rechazo a lo femenino, tanto del lado del hombre como del lado de las mujeres. Y que este rechazo a lo femenino queda por esta cuestión de ver a la mujer más del lado de la castración. Esto, por supuesto, es un debate feroz en el terreno del feminismo, porque pensar la cuestión de la sexualidad dirimida en falocastración y dividir al género humano en hombres y mujeres en función de quién tiene y quién no tiene, es lo que precisamente las nuevas sexualidades están poniendo en cuestión. Entonces, sí, creo que la pregunta de Sara es una pregunta tremenda, de la cual, por supuesto que no tengo más que aproximaciones, pero que en principio la primera aproximación es que yo propongo la feminización de los cuidados y del mundo, digamos, y de los hombres, porque me parece que no tenemos por qué rechazar lo femenino y desfeminizar los lugares donde las mujeres hemos estado a lo largo de milenios, ¿no? Que me parece que ha sido un lugar invisibilizado y que ha sido un lugar que ha quedado de alguna manera desvalorizado. Entonces pienso que lo que importa es valorizarlo, visibilizarlo y encarnarlo tanto hombres como mujeres. Sí, profe Norma, yo reitero que planteé la pregunta también porque en el encuentro pequeño que tuvimos antes hablamos del asunto, ¿cierto? Y estaba justamente esa preocupación que también compartimos, y es que cómo, pues digamos desde visiones feministas muy válidas, hay también como un auge de la participación de nosotras las mujeres en actividades que han sido tradicionalmente masculinas. Y ha sido poco el trabajo en que los chicos, los niños y niñas participen de actividades que han sido consideradas como femeninas. Afortunadamente hoy, por ejemplo, la cuestión de la cocina, del cocinar, pues no son tan mal vistos, pero otra cosa es, aunque bueno, esto puede dar lugar a otro tipo de reflexiones, el juego de la casita, de la muñeca, en fin, no es bien visto. Está bien que las niñas jueguen a todos los juegos, incluyendo el fútbol, pero por ejemplo que los niños jueguen a la peluquería, a ser masajistas, etcétera, etcétera, santo Dios. Entonces, y la pregunta mía va justamente a eso, no necesitamos mucho de eso femenino en ese mundo que es hoy caracterizado justamente por ese modo de ser trabajo, en un trabajo que predomina las visiones antropocéntricas y
y pues digámoslo claro, machistas. Totalmente de acuerdo, es decir, voy por ese lado, Berta, es decir, ¿por qué pensar, digamos, en que nos podemos masculinizar las mujeres y qué pasa, digamos, con la posibilidad de feminizarse de los hombres, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo, por otro lado, en esta especie de, como de reacción pendular que se está produciendo, ¿no es cierto? Por un lado nos encontramos con un machismo que se está volviendo como mucho más bárbaro, de un nivel de barbarismo brutal, es decir, los femicidios aquí en Argentina, no sé en Colombia, pero por lo que veo es en el mundo, digamos, crecen en forma horrorosa, e incluso en la crueldad en la que se manifiestan, y al mismo tiempo, pendularmente, posiciones femeninas como muchísimo más bélicas, ¿no? Es decir, como que se está en determinados momentos llevando la problemática a un terreno que es un terreno de guerra, digamos, ¿no? Y en ese punto es que me parece que no ganamos, que no ganamos. Que cuando empecé el trabajo mencionando lo que plantea Eteocles en Antígona, digamos, eliminar al otro como forma de eliminar el problema, digamos, nunca ha sido una buena manera. Sí, sí es. Bueno, muchas gracias por esas resonancias. Quisiera entonces ahora leer algunas de las preguntas que aparecen en el chat. Hay una que me parece especialmente interesante y dice así: ¿cómo pretender cuidar al que no desea ser cuidado? Sí, es una pregunta tremenda y es una pregunta que, aunque parezca mentira, en la clínica está apareciendo bastante, ¿no? Suelo trabajar en supervisiones con equipos que trabajan en situaciones con poblaciones muy marginales y aparece esta cuestión de un deseo de no ser cuidado, como yo diría, digamos, lo pienso como una especie de pulsión de muerte desanudada, pensado en el terreno de las categorías que plantea Freud en relación a pulsión de vida y pulsión de muerte. A mí me parece que de alguna manera, me parece a mí, y escucho que muchos autores piensan, o sea, también lo leo en otros, digamos, no es que tenga yo la idea genial, sino que es algo que recorre la literatura psicoanalítica, que la pulsión de vida, que para Freud de alguna manera se mezcla con la pulsión de muerte, produciendo algo del orden de un desvío respecto del empuje hacia la muerte, nos encontramos con muchos casos donde ese desvío no se produce y jóvenes que están en posiciones de delinquir, de consumir hasta perderse, y que de alguna manera no hay facilidad de encontrar por dónde encontrar la posibilidad de rescatarlos de ese lugar. Gracias, profe Norma. La profe Berta. Sí, yo al escuchar la pregunta evoco mucho las situaciones en las que estamos viviendo. Por un lado, esas expresiones que han llamado de negacionismo frente a la pandemia, y entonces ese profundo rechazo a las exigencias de cuidado. Y veía desde los inicios, ¿no? Sobre todo las manifestaciones en Estados Unidos de pues, grandes empresarios, en fin, personas que, digamos, en los medios se califican como de ultraderechas, pero que finalmente están como en la perspectiva, creo yo, de que el modo de ser trabajo y la productividad no pueden parar por un acontecimiento que
para ellos puede que sí o puede que no sea verdad. Pero por otro lado están también personas como aquí en Colombia que se manifestaron con su trapo rojo, que no querían que se les impusieran esas medidas de, entre comillas, de seguridad. Y vemos también en relación con esto un problema muy grande, y es cuando el cuidado se confunde con vigilancia. Y entonces esa vigilancia se ejerce con autoritarismo, y bueno, ahí hay un problema que yo creo que amerita pues discusiones muy profundas y soluciones también muy, muy serias de los gobiernos. Creo que pues es una realidad muy, muy grande, que siempre habrá una oposición a eso que se consideran unas medidas adecuadas en relación con un determinado tipo de cuidado. Yo creo que lo vemos en los hospitales, lo vemos en las casas, y bueno, y aquí en este macro problema que tenemos, en este macro acontecimiento. De acuerdo. Señalamos como entonces algunos bordes del cuidado, y ustedes nos llaman como a un especial cuidado de ello, ¿cierto? No confundir el cuidado con vigilancia. Y aquí nos llaman en el chat como a otras tensiones, y es la hospitalidad. Hay una pregunta en el chat, más que una pregunta es un comentario, y hay una resonancia de uno de los participantes, y quisiera en este momento leer ambos para que también escucháramos ustedes esas posiciones que podemos tener frente a esos bordes y esos límites entre el cuidado y otras maneras de relacionamiento que pueden confundirse con cuidado. Bueno, ¿cómo pensar en el cuidado sin caer en el eufemismo de la hospitalidad y así dispersarnos de la práctica misma de nuestra labor? Y la resonancia que tiene este comentario es: se considera como eufemismo a la hospitalidad. Justamente la ausencia de hospitalidad da lugar a violencias prácticas y simbólicas, a racismos, exclusiones, relaciones de poder, opresiones y desigualdades. La hospitalidad está unida al cuidado y mucho más en educación. No es posible una práctica educativa del y desde el cuidado sin hospitalidad. ¿Qué piensan entonces tal vez de esas relaciones, tensiones, bordes entre cuidado y hospitalidad? Sí, yo creo que realmente hay una relación muy grande. Cuando yo hablaba del cuidado que requería un vacío particular, porque tenía que ver con la posibilidad de alojar al otro. Es decir, el otro pasa a ser un alojado en mi mundo interno, y eso es la condición de la hospitalidad. Es decir, en principio, cuando decía que el cachorro humano requiere de cuidados de alguien que de alguna manera tenga respecto de ese cachorro humano una relación de deseo particular. Es decir, hay una psicoanalista argentina que habla de un apetito. Me gusta porque es una metáfora que muchas veces con los bebés uno dice, me lo comería todo, ¿no? Entonces, habla de el que recibe, el que cuida, el que sostiene en la vida, sea madre, padre, es decir, porque aquí es una función, y es una función donde debe haber alguien que respecto de ese ser tiene una relación de especial deseo de sostén. Es decir, no es un deseo anónimo, ¿no? Sino que es un deseo que está dirigido hacia la singularidad de ese ser. Y esto también es muy importante porque hay un estudio de un psicólogo que tal vez allí ustedes también lo han trabajado, que se llama Spitz, que escribió un libro sobre el primer año de vida del niño,
y donde él estudia sobre lo que ocurre con niños hospitalizados, que son objeto de cuidados, es decir, están hospitalizados porque han sido abandonados por sus padres, y los que sostienen su vida es enfermería y medicina. Pero el cuidado es un cuidado anónimo. Es decir, no hay alguien para quien ese niño sea algo especial. Y la ausencia de ser alguien especial para algo termina produciendo como consecuencias una cantidad de síntomas físicos y psíquicos que en algunos casos desemboca incluso en la muerte. Es decir, los niños dejan de sonreír, hacen marasmos, dejan de fijar la mirada, simplemente porque no hay alguien para quienes ellos sean algo especial. Entonces, creo que la hospitalidad es condición inicial, digamos. Bueno, yo quisiera, en relación con la hospitalidad, señalar lo que para mí es una gran tragedia en nuestras sociedades hoy, y es todo lo que tiene que ver con las migraciones y con los desplazamientos. Lo vivimos aquí en nuestro país con desplazamientos internos, y lo vivimos también con nuestros modos de aceptación o no. Por ejemplo, a las personas venezolanas que en este momento nos acompañan e intentan construir con nosotros modos de vida diferentes a lo que les ha tocado vivir y a lo que nosotros estamos viviendo. Mirando, por ejemplo, el drama en Europa, digo, Dios, lo que ha sido las consecuencias del colonialismo en la expresión más fuerte, ¿cierto?, de invasión. Cómo siempre entonces los países ricos se constituyen como en el punto de mira, como en el horizonte, en donde, o sea, la posibilidad de modos de vida sustentables se desplaza por la aspiración a modos de vida que consideramos más desarrollados, de mayor progreso, etcétera. Creo que han sido cuestiones que nos han marcado y que hacen que este mundo esté hoy caracterizado en ese aspecto, el de la falta de hospitalidad, por la presencia de descuidos que realmente duelen muchísimo cuando uno los piensa. Al respecto, yo quería retomar una cosita que leí que me pareció muy linda, que anota el profesor Juan David, que reclama esta anotación y dice: los trapos rojos fueron en denuncia por el descuido que se ha producido sobre ellos. Claro que sí, claro que sí. Fue no por no sentirse cuidados, ¿sí? Entonces era un pronunciamiento a esos confinamientos, pero la razón es la que el profe señala en su llamado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y junto con la hospitalidad también aparece, digamos, otra noción importante, y es la de interdependencias, que ambas en sus presentaciones las señalaban, y aparece una pregunta en relación con ello, y es: ¿no será mejor una perspectiva de una pedagogía de la interdependencia en vez de una pedagogía del cuidado para resolver el problema del poder entre el cuidado y el cuidador? Con respecto al tema del problema entre el cuidado y el cuidador, yo creo que hay lugares donde no podemos evitar, porque la interdependencia entre un niño de 5 años y un adulto no va a evitar la disimetría. Yo creo que un problema grave también de nuestro tiempo es intentar simetrizar todo. Es decir, volver todas las relaciones simétricas. Lo que me parece que en todo caso tenemos que trabajar respecto de
de qué manera esas disimetrías de alguna manera se transforman en lugares en lugares patológicos o en lugares de detención del desarrollo o de daño para alguno de los miembros del vínculo, ¿no es cierto? Y que yo creo que hay un texto que a mí me resulta en ese sentido muy iluminador de Lacan, en un libro que se llama La dirección de la cura, donde él se interroga mucho respecto de esta cuestión de la disimetría en la transferencia. Porque, bueno, muchos psicoanalistas se preocupan mucho porque la relación sea tan disimétrica y porque el psicoanalista parezca como teniendo tanto poder respecto del paciente. Poder que le da la transferencia, es decir, la transferencia otorga un poder muy grande y ha habido abusos tremendos respecto de ese poder. Entonces, Lacan piensa en relación a estos tres imposibles freudianos que son educar, gobernar y analizar. Y entonces plantea que en estas prácticas no se trata de simetrizar el vínculo, sino que de lo que se trata es que el que aparece, digamos, como teniendo el poder, lo que tiene es que hacer un uso del poder que esté a la altura de la práctica. Es decir, porque no viene mal tener poder si uno sabe utilizar el poder. Es decir, si el poder se mantiene a la altura de la práctica. En el caso de la educación, ese poder que aparece en relación al que sabe, al maestro, es decir, hay una fascinación respecto de ciertas figuras que todos hemos sentido, ¿no? En algún momento respecto de algunos maestros, y que en todo caso ese poder, el docente, el maestro, tiene que dirigir esa libido que le llega, ese interés que le llega, y no depositarlo en su propia persona como si se tratara de una cuestión narcisística que viene a ponerlo a él como una gran persona, sino que tiene que derivarlo hacia el saber que él está trabajando. Es decir, que de alguna manera el mantenerse a la altura de la práctica es la posibilidad de desplazar esa fascinación respecto de este trabajo que estamos haciendo en relación al saber. Entonces, me parece bueno, que hay como varias cuestiones más que se pueden seguir pensando respecto de esta cuestión, que no sea solo simetrizar el vínculo. Bueno, en relación con esa pregunta que me parece muy complicada, pero yo, a ver, como es de mi sentir, sigo manteniendo la propuesta de una pedagogía y de la posibilidad de una de formación o configuración de subjetividades ético-políticas centradas en el saber cuidar y en una ética del cuidado. En relación con la pregunta, me evoca también, yo tengo como muy presente en esta reflexión de lo que nos está pasando y lo que pasa por mi cuerpo con esta situación. Y no se me olvidará el discurso de nuestro señor presidente en relación con las medidas que había para, entre comillas, los abuelitos, ¿cierto? Muchos abuelitos nos sentimos así. Pueden ser buenas intenciones, ¿cierto? Pero la forma de referir la situación y la forma de ponernos en una condición como de indefensión y esas consideraciones peyorativas frente a esto, pues afortunadamente llegaron en relación con el poder a ejercer unas formas de reclamar nuestros derechos. Y entonces hubo algunos viejitos y viejitas muy interesantes que lograron entonces la tutela y la retractación del señor presidente de ese tipo de alusiones y de esas formas de cuidado. Y yo creo que sobre esto pues hay muchísimas, pues uno podría traer muchísimos ejemplos en los que, claro, si hay un poder y hay unas formas de poder asimétricas,
también hay unos recursos que nos permiten recuperar unas ciertas posibilidades de simetría. Creo que de eso se trata el poder también. Sí, yo creo, profe, con lo que está diciendo la profe Berta, estaba pensando que también, es decir, hubo un grupo de ciudadanos que también salió a ejercer su poder, ¿no? Es decir, el poder que les permite demandar, digamos, ser respetados, ¿cierto? Y me parece que también como que esta reflexión final invoca también el concepto de responsabilidad, ¿no? Yo creo que como Norma lo dice, el problema no es el poder, sino qué se hace con él, ¿no? Y casi que en esta cuestión del cuidado y como también se ilustraba en relación a, por ejemplo, a la condición humana en sus inicios, no, es inevitable que nacemos, desde que nacemos estamos expuestos a un poder y que justamente pues ahí lo que está en juego también es qué hacen con los otros, con nosotros, con ese poder que tienen y luego qué hacemos nosotros cuando ocupamos ese lugar. Me parece que como que tanto en relación a, como para hacerle a Elizabeth y que podamos hacer el cierre, me parece que hubo también en el chat, estuvieron circulando algunos comentarios que insistían en lo de la feminización, y es que más de lo que se trata es como de rechazar lo femenino o rechazar el poder, ¿cierto? Yo creo que es una invitación a unos usos de eso, porque también particularmente programas como la licenciatura en educación especial, como infantil, están muy habitados por mujeres y a veces la invitación a la feminización, digamos, puede ser una invitación al empoderamiento, pero también a veces es una invitación al desprecio por lo femenino y eso es como el riesgo. Entonces quería compartir pues un par de comentarios. Uno lo hace la profesora María Paulina Mejía, en donde dice, entonces cuidar y educar supone reconciliarse con lo femenino, es decir, con la falta, con que no todo lo sabemos, no todo lo podemos, contrario pues a la prepotencia del erudito, dice ella. Y también hay una que es Laura Pallero, que dice, bueno, primero les agradece a las profes por su amorosa transmisión, a propósito de lo femenino, que yo creo que lo vimos acá encarnado en las palabras de las dos maestras que nos acompañaron, y ella decía, feminizar sería, pues estos son, digamos, categorías psicoanalíticas, pero bueno, dice, feminizar sería asumir la castración. Por lo tanto, la falta fundamental, es decir, ¿qué función tiene feminizarse en tanto asunción de la castración? Ella dice, asumir una falta fundamental que nos permite crear y alojar a los otros sin intentar hacer uno con él, digamos, en la perspectiva que planteó Norma, que también me parece que fue una novedad esta idea del incesto, de cómo el incesto no solamente se da, digamos, en lo familiar, sino en las formas también como practicamos los vínculos educativos y que me parece que también tienen que ver con los usos de ese poder, digamos, del lugar que ocupamos. Entonces, pues nada, yo me despido agradeciéndoles también pues a Diana, a Felipe que nos acompañaron, a la profe Liliana que hizo la apertura y ya dejo a Elizabeth como que para que pueda cerrar. Bueno, no, pues agradeciéndole a todas, a todos por sus presencias, sus existencias. Yo sé que aquí se conjugaron también las trayectorias que traemos todas, todos, porque esas van con uno. Entonces, muchas gracias también por ponerlas acá. Digamos, no es un tema resuelto y afortunadamente no lo es, porque en tanto no se resuelva nos permite seguir caminando y caminándolo. Entonces, muchas gracias a las profes por esas invitaciones, esas provocaciones que nos hacen y deseamos entonces que con las palabras que ellas generosamente han puesto acá y las que cada una puso en el chat, podamos iniciar entonces un semestre en una actitud de cuidado, en una intención de cuidarnos, de cuidar todo aquello con lo que tenemos relación. Entonces, nuevamente le agradecemos y para cerrar este espacio, la profe Berta nos trae otro regalo y es un video. Profe, si querés hacerle ahí como una introducción o nos vamos
con él. Muchísimas gracias a todas y esperamos poder continuar conversando. Gracias, Elizabeth. Gracias. Agradezco para todos y toda su presencia, a la profe Norma por sus palabras bellas y por la sintonía con lo que hemos venido reflexionando en el grupo. Le preguntaba a Elizabeth si podíamos cerrar de pronto con este video que me parece muy lindo. Está en YouTube, es de libre acceso, pero creo que recoge de una manera muy bonita la propuesta de las filosofías ancestrales de nuestros indígenas acerca del cuidado y la espiritualidad. Somos agua, somos aire, somos fuego. Hoy, nuestra Madre Tierra respira y nos da una gran lección. Nos muestra que ella, como ser vivo e inteligente, es creadora de su propio hábitat, con la capacidad de recrearse a sí misma y reinventar su entorno, con o sin ayuda de la presencia humana. Nos enseña que la felicidad no llega cuando tenemos lo que deseamos, sino cuando disfrutamos de lo que tenemos. Porque la tierra no es de nosotros. Nosotros somos de la tierra. Un renacimiento que amorosamente nos invita a florecer por dentro y así obtener la claridad y la fortaleza para evolucionar en una nueva oportunidad de vivir en ella. Sin embargo, nuestros siguientes pasos deberán ser dados respetando, honrando, cuidando y amando a nuestra madre naturaleza, quien con su sabiduría y bondad nos provee de todo lo necesario para vivir en equilibrio. No olvidemos que la verdadera medicina está en la naturaleza y que el poder más grande para sanar es el amor. Mostremos a nuestros niños que el equilibrio es el principio supremo de todo y la cosecha futura dependerá de lo que sembremos hoy en ellos. Es tiempo de preguntarnos, ¿cuáles son las huellas que dejan mis acciones hoy? Seamos parte de este movimiento de conciencia, de amor hacia nuestro planeta, a la humanidad, a la vida. Recordemos que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos espíritu viviendo una experiencia humana. Así que hoy ríe, canta, danza, juega. Perdona, ama cada segundo de cada momento que vivas, silenciando nuestro ego. El poder se elevará. Es tiempo de despertar. Bueno, Qué muchas bonito, gracias. profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Un abrazo muy amoroso. Muchas gracias por la receptividad, por la resonancia, por la sintonía, por el afecto, por las palabras que veo escritas en el chat y claro, por las sonrisas y por esas manifestaciones de que algo entre nosotros se ha conectado en este espacio. Así es, profe. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces les agradecemos mucho nuevamente y esperamos seguir conversando. Hasta luego. A nuestro aplauso, pues en nombre de todos los asistentes. Sí. A ustedes también, muchísimas gracias. Un aplauso para Gracias a todas. Muchos cariños. Muchas gracias igual. Muchas gracias, profe. Gracias.
Hasta luego. Feliz tarde para todos y todas. Profe Liliana, gracias. Elizabeth, gracias también a todos. Gracias. Muchas Feliz gracias. tarde.